El asombroso momento en que la valiente camarera desenmascaró al tacaño magnate que todos temían. La noche se cernía sobre la Casa de las Flores mientras Clara servía las mesas con gracia. Su sonrisa oculta bien las agotadoras horas que pasaba de pie. No era solo un trabajo, era el pulso que mantenía viva a su familia. Cada pedido era una promesa. Pero todo se tornaba oscuro cuando don Javier aparecía, desplomándose en una mesa como si el mundo le perteneciera. Su presencia era una sombra que opacaba la luz del restaurante, y Clara sabía que su arrogancia era una cama de espinas para los que luchaban día a día. Su risa burlona resonaba en la cabeza de la joven, cada carcajada un recordatorio de lo que más aborrecía. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Esa noche, el aire estaba cargado de algo más que el aroma a tamales recién cocidos. Era la energía de la lucha latente, un fuego en su interior que calentaba su determinación a medida que su mente giraba entre lo que debía hacer y lo que temía. ¿Vale la pena arriesgarse?, se preguntó mientras sus manos temblaban ligeramente al llevar un plato hacia la mesa de don Javier. Su mente viajaba a sus hermanos, a sus sueños truncados, a su madre que había trabajado hasta el desgaste. La presión de mantener a flote a su familia le hacía sentir el peso de la responsabilidad como un yugo. Esa noche no era como cualquier otra. La revelación había llegado como un torrente, había encontrado documentos que no debió ver. Don Javier estaba estafando a pequeños negocios, y el suyo era uno de ellos. La indignación se apoderó de ella, un torbellino de emociones, rabia, tristeza y un rayo de esperanza. Esto no puede quedar así, pensó, su mente saltando entre el deseo de actuar y el miedo que la paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Javier se movía entre las mesas como un rey despótico, su imperio construido sobre las ruinas de otros. Clara sentía los latidos de su corazón resonando en sus oídos, un tambor insistente que le recordaba lo que estaba en juego. Su dignidad, su lucha, todo amenazado por un solo hombre. El aire se volvió denso, sutilmente intoxicante, mientras Clara se acercaba a su mesa. Cada paso era un acto de valentía, entrelazado con el miedo que le pitaba en las entrañas, y allí estaba, la incertidumbre encarnada en la figura de don Javier, riendo con desprecio. Clara se sintió pequeña, como si hubieran reducido su mundo a un solo susurro: «¿Serás capaz?». Y cuando su mirada se encontró con la del magnate, el tiempo pareció detenerse. Su determinación enfrentando a la arrogancia de un poderoso. En ese instante, donde la verdad y el temor se entrelazaban, Clara percibió que no solo era su vida lo que estaba en juego. Era un grito que esperaba ser liberado. Un golpe de decisión la atravesó, pero el eco de sus inseguridades la asaltó. ¿Sería suficiente su valentía para derribar a un hombre tan influyente? Una pregunta plagada de posibilidades y temores. La tensión se adhirió al aire. Los murmullos de la fiesta comenzando a desvanecerse mientras el silencio se apoderaba del espacio. El próximo paso definiría su vida, haciéndola cuestionar hasta qué punto podría llegar para proteger lo que quería. El mundo miró para un lado, el instante se hizo eterno, y la historia quedó suspendida, aguardando su desenlace. El corazón de Clara palpitaba en perfecto desasosiego. Las risas de los comensales se convertían en un murmullo distante, un eco borroso frente a la monumental figura de don Javier. Cada centella de su ser luchaba entre la adrenalina y la inseguridad. Había llegado a un punto de no retorno. Ella poseía una información que, si la utilizaba adecuadamente, podría hacer temblar los cimientos de aquel imperio basado en la deshonestidad. A medida que el magnate se llenaba de arrogancia y desprecio, Clara sintió una certeza interna que empezó a echar raíces. Las imágenes de su madre, su trabajo incansable, y las largas noches dedicadas a cuidar de sus hermanos comenzaron a servir de combustible. «Soy más que solo una camarera», musitó para sí misma.
La idea de ser una víctima resignada comenzó a parecerle inaceptable, como una cadena que necesitaba romper. Su deseo de justicia eclipsaba el temor de las represalias. Entonces, como una chispa en medio de la oscuridad, proyectó un plan en su mente. Decidió actuar no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido despojados de su dignidad a manos de hombres como don Javier. Las hojas de desfalco que había encontrado eran más que simples papeles. Eran las pruebas que necesitaba para alzar la voz, para transformar su impotencia en acción. Sin embargo, estaba consciente de que el camino al enfrentamiento no sería sencillo. El magnate era un experto manipulador, acostumbrado a moverse con sutileza en un entorno que le permitía avanzar sin límites. Clara necesitaba ser astuta, no solo valiente. Comenzó a desarrollar un esquema mental, visualizando cada paso que debía seguir y las posibles réplicas del magnate ante su revelación. Las horas parecieron estirarse mientras Clara seguía recolectando las fuerzas para acercarse a don Javier. Cada acción era un ensayo de lo que tenía que venir, un ejercicio que contrastaba su ansia de justicia con la sombra del miedo. Pero, a pesar de las dudas, el ardor por defender lo justo creció. Al final, Clara fue capaz de vislumbrar un nuevo mundo, uno donde podía dejar de ser la espectadora de su propio sufrimiento mientras servía la siguiente mesa. Su mano temblorosa sostenía un tazón de sopa que apenas podía llevar. La energía a su alrededor vibraba de expectativa, eso la hizo más consciente de su resolución. Así, cuando la mirada del magnate se volvió hacia ella, Clara mantuvo la vista fija. Su mente simplemente podía recordar las palabras que iba a pronunciar. Don Javier, necesito hablar con usted sobre los informes que he visto. La frase salió de sus labios como un torrente, no como un susurro temeroso, sino como la declaración de una mujer decidida. El aire cargado de tensión se rompió, el tiempo pareciendo inflamarse a su alrededor. La sorpresa primero, seguida de la burla en los ojos de don Javier, alimentaron su determinación. Ese momento era decisivo, era el primer paso que la llevaba hacia algo más grande que ella misma. Pero, ¿tendría el poder necesario para enfrentarse al jefe de su tormento? Esa sección de la conversación se convirtió en la antesala de una batalla mayor. Con cada palabra, Clara iba convirtiéndose en la arquitecta de su futuro. Lo que ella no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos inesperados, incluidos aliados que nunca imaginó que tuviera. A medida que su voz resonaba en los confines del restaurante, la confianza se aferró a su ser como una armadura. El cambio estaba por venir, y cada pequeño paso la iba acercando a una revelación que podría transformar su realidad. Cuando el eco de su declaración se disipó, una risa burlona brotó de don Javier, pero no era solo desprecio, era el reflejo de un hombre que no tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. Clara sintió como una nueva valentía emergía desde sus entrañas, lista para desafiar lo imposible. Había llegado el momento de hacer su jugada maestra, pero ¿sería suficiente para desmantelar los planes del magnate? Esa pregunta pendía en el aire, dejando el futuro en la incertidumbre. Clara sabía que cada paso desde este punto definiría no solo su destino, sino el de quienes la rodeaban. La mirada de don Javier era un océano de desprecio disfrazado de una sonrisa. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras él fruncía el ceño, tratando de descifrar la audacia que lo había retado. Desde su rincón de la sala, los murmullos se detuvieron, como si el aire hubiera quedado atrapado en un vórtice. ¿De qué hablas, Clara? La voz del magnate desbordaba desdén. Su tono era una mezcla de incredulidad y amenaza, como si cada sílaba estuviera cargada de repercusiones. Clara, sin embargo, sintió que la adrenalina iba a su favor. El pánico que había estado acechando en su mente se disipó, y en su lugar, tomó forma una decisión inquebrantable. A los informes de gastos, respondió Clara, manejando una calma que nunca supo que poseía. Los que mostraban movimientos extraños, desfalcos que afectan a muchos de nosotros. Las palabras fluyeron de ella con suavidad, pero el peso de su significado resonó en la sala, queriendo abrir brechas en las murallas del miedo que dominaban. Don Javier rió, un sonido lleno de arrogancia que resonó como un eco ominoso. ¿Y qué harás? ¿A quién le hablarás? Una camarera sin estudios no puede desafiarme. Su desdén era palpable, y Clara sintió una mezcla de rabia y determinación.
Recordó las voces de sus compañeros, los que habían sufrido en silencio, los que no conocían la valentía que ella había decidido adoptar. «No soy solo una camarera», replicó, elevando un poco la voz, tocando el nervio de su propia influencia. Ese momento, ese desafío, era una revelación. Se dio cuenta de que, a pesar de su posición, su voz tenía poder, su información era su herramienta. La fragilidad de su existencia podía transformarse en fortaleza si sabía cómo utilizarla. La sala reverberaba con una tensión creciente. Clara percibió miradas curiosas a su alrededor, y esa atención abría una nueva brecha entre su antiguo yo y la mujer audaz que estaba naciendo. Don Javier, percibiendo el cambio, intentó recuperar la situación. «Los que se atreven a hablar son aquellos que terminan perdidos en la oscuridad», advirtió, un trono de desprecio en su voz. «Si no hablo, tú serás quien me arrojará a la oscuridad», retó Clara, su voz firme como el acero. En ese instante, la imagen de su madre, su perseverancia y lucha, se convirtió en un fuego que ardía intensamente dentro de ella. Era más que una simple camarera, era la voz de muchos, un ícono de resistencia. Por un momento, el rostro de don Javier se tornó pálido. Clara había arrojado un guante. La incertidumbre de la reacción del magnate la llevó a examinar sus siguientes pasos. Sabía que estaba arriesgando más que su trabajo, estaba jugando su futuro y el de muchos otros. «Si tienes pruebas, muéstralas». «¿Qué piensas, que puedo tener miedo de una camarera?», inquirió, intentando hacerle daño, pero sus palabras carecían de la convicción que las sostenía anteriormente. La respuesta de Clara se alzaba en el aire con potencia. «Lo haré, don Javier. Y no lo haré sola. Este restaurante tiene más ojos de los que usted imagina», declaró, sintiendo que su valentía atrajo más apoyo del que había anticipado. La decisión de ser su propia defensora resonó más allá de su ser, como si otros también empezaran a despertar. Mientras la conversación continuaba girando en torno a estrategias y amenazas, Clara sintió un nuevo peso en sus manos, como si el destino de otros fuera un espejo de su propio camino hacia adelante. Ahora tenía un propósito claro: utilizar su información, organizar su estrategia, y movilizar a quienes compartían su causa sin que se dieran cuenta. Había llegado el momento de hacer más que confrontar al magnate, era hora de descubrir cómo llevar la lucha a otro nivel. Como si un panorama se abriese ante ella, Clara comenzó a imaginar no solo la caída de don Javier, sino también la creación de algo que honrara las luchas de los demás. Con cada interacción, su mente bulliciosa comenzó a armar un plan. Había que crear lazos, contactar posibles aliados dentro del restaurante y buscar apoyo fuera de las sombras. Su corazón latía, una combinación de miedo y emoción ante lo desconocido. Al finalizar la conversación, Clara sabía que estaba a un paso de convertirse en algo más que una camarera invisible. En su interior se encendía una chispa, una vislumbre de lo que podía lograr. Pero la pregunta que la perturbaba era, ¿estaría preparada para la tormenta que sobrevendría? Mientras la noche avanzaba, Clara se dio cuenta de que en su mano no solo llevaba una hoja de papel, sino el inicio de una revolución personal. Su poder no radicaba en la seguridad del pasado, sino en la valentía de defender su verdad. En ese eco resonante, un desafío permaneció latente: ¿sería capaz de sostener la tormenta que había desatado? Clara se retiró al vestidor, el bullicio del restaurante aún resonando tras de ella, como un eco lejano de su valentía recién descubierta. Las palabras que había pronunciado se deslizaron por su mente, danzando entre la euforia y la ansiedad. Había decidido ser la voz de aquellos que no podían hablar, y esa decisión traía consigo un peso que no había anticipado. En el silencio del vestuario, el contraste con la efervescente sala de comidas la envolvió. Mirarse al espejo era un acto de confrontación personal. Vio a la mujer que había sido siempre, sencilla y en ocasiones invisible. Sin embargo, el reflejo también mostraba destellos de determinación. Había compartido su verdad, y esa chispa comenzaba a iluminar un camino que la llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Con la mente bullendo, empezó a plasmar sus ideas en un pequeño cuaderno. Clara estaba decidida a recopilar cada prueba, cada insight que pudiera respaldar su declaración ante don Javier. La valentía era solo el primer paso, ahora necesitaba estrategia.
Tenía que ser metódica, se dedicó a observar a sus compañeros de trabajo con más atención. Sabía que en la familiaridad diaria había historias de descontento y silenciosas luchas. Tenía que encontrar aliados dispuestos a luchar. Los murmullos en la cocina y los quebrantos en los rostros cansados de sus compañeros le indicaban que no estaba sola, que había un sentido común de resistencia latente. Pero, ¿podría ser capaz de unir esas voces dispersas en una sola? Su mente comenzó a forjar un plan. Contactar a sus colegas más cercanos y generar un espacio seguro. Organizar encuentros discretos donde pudieran compartir experiencias sin miedo a las represalias. Clara marcó una fecha en el calendario y con un suspiro de determinación, decidió que se acercaría a la dueña del café de la esquina, quien había sido una voz fuerte en la comunidad. Allí podría encontrar apoyo y quizás algo más, una conexión que llevara sus convergencias al siguiente nivel. Sin embargo, mientras elaboraba sus estrategias, Clara se vio confrontada con la realidad de su vida diaria. Las tareas y el trabajo seguían acumulándose, y cada mirada de los demás trabajadores podía ser un reflejo de admiración o de miedo. ¿Cómo podría balancear su nuevo papel y sus responsabilidades sin perder el enfoque? Se sentía perdida y desbordada por momentos, la presión de su vida no comprometida hasta ese instante parecía inmensa. En lo profundo de su ser, Clara también luchaba con el dilema de la exposición. Había hablado con valentía, pero esto significaba enfrentar no solo la ira de don Javier, sino también la posibilidad de perder todo lo que había construido en su vida. Las emociones se agolpaban, desbordando la adrenalina inicial. Necesitaba fortalecer su determinación y recordar por qué estaba luchando durante días siguientes. Mientras recopilaba información, oía susurros de incertidumbre entre su círculo de trabajo. Nadie sabía aún lo que estaba en juego. Pero Clara visualizaba el gran movimiento que deseaba crear. Sin embargo, la presión constante de la duda se hizo cada vez más palpable. ¿Sería su decisión la correcta? La respuesta a sus inquietudes llegó inesperadamente una noche. Después de un largo turno, Clara encontró una carta sin abrir en la cocina de empleados. Cuando la desdobló, su corazón se detuvo. Era un aviso de la ley sobre irregularidades en el local, un documento que señalaba la posibilidad de una investigación por las prácticas del magnate. Este hallazgo hacerlo cambiarse del miedo a la resolución. Con este nuevo argumento en sus manos y una idea de sus objetivos más claros, Clara supo que su misión apenas comenzaba. El momento se acercaba y mientras pensaba en los días que tendría que enfrentar a don Javier, se dio cuenta de que cada paso dado había sido parte de una transformación. La lucha por su verdad y la de los demás empezaba a tomar forma. Justo entonces, la luz del vestidor se apagó. Clara miró hacia atrás, una mezcla de nervios y adrenalina fue atravesándola. En su mente resonaba una sola idea: había llegado el momento de actuar. Se levantó, lista para enfrentarse a lo que vendría. La tormenta estaba gestándose y ella sería quien la desatara. Pero, en su interior, una pregunta latente la inquietaba: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para proteger lo que ahora sabía que valía la pena luchar? El día que siguió al hallazgo de la carta fue un torbellino de emociones y decisiones. Clara se despertó con una mezcla de nervios y un entusiasmo inédito. La electricidad en el aire era palpable, cada latido de su corazón marcaba el ritmo de su nueva determinación. Sabía que tenía que actuar, pero eso significaba dar un paso hacia lo desconocido, un paso que la expondría a las represalias de un hombre poderoso. Sin embargo, la idea de permanecer en la oscuridad se volvió insoportable. Mientras se preparaba para el trabajo, revisó mentalmente lo que quería lograr. La luz del espejo funcionaba como un faro en su visión, necesitaba mantener sus ojos fijos en el objetivo. Comenzó a pensar en cómo presentar el aviso a sus colegas, en cómo transformar la inquietud de su encuentro en un momento de empoderamiento colectivo. Quería que sus palabras resonaran como un llamado y no como un susurro. Al llegar al restaurante, el bullicio habitual la sobrecogió, pero esta vez Clara no se sintió intimidada. Caminó con una confianza renovada, mirando a sus compañeros con un propósito. El momento de la verdad estaba al caer. Las sonrisas y los murmullos amables que solían brillarle en el rostro ahora se transformaron en interrogantes, y eso la motivó aún más. Poco a poco, fue contactando a los empleados que sabía que compartían su inquietud.
Utilizó su pausa para el café y las breves charlas entre turnos como una oportunidad para sentar las bases de sus reuniones secretas. En cada conversación, poco a poco, sembraba la semilla de la confianza, invitando a abrirse sobre sus experiencias. No estamos solos, decía, y es momento de alzar nuestras voces. La reacción de sus colegas variaba, desde la cautela hasta la emoción renovada. Se dieron cuenta de que algo había cambiado en Clara, una chispa que les inspiraba a cuestionar sus propios silencios. Un día, mientras hacían su pausa, Clara notó a Hugo, un compañero de trabajo que solía ser el primero en irse al final de la jornada. Él le mostró una mueca de descontento que ella había pasado por alto. Era un rostro cansado, pero lo que más la impactó fue la agitación en sus ojos. Clara decidió que él sería parte del núcleo de confianza que estaba formando. Su experiencia con la brutalidad del jefe era un testimonio que podía resonar entre los demás. La escena era propicia. Rodeados de tazas de café humeante, Clara se dirigió a ellos, uniendo sus voces en un círculo íntimo. Les contó sobre la carta, describiendo las implicaciones y sugiriendo que era hora de hacer algo al respecto. El nerviosismo los invadió, pero el sentido de comunidad que empezaba a gestarse era innegable. Ella no estaba al frente, sino entre ellos. Todos compartían un mismo objetivo y sabían que las decisiones difíciles las tomarían juntos. A medida que los días pasaban, la tensión iba en aumento. Clara sentía la presión de las miradas de sus compañeros y de don Javier. Se le presentaba un dilema: ir hacia la confrontación o seguir acatando un sistema que se sentía cada vez más opresor. A veces, en sus momentos de soledad, la duda asomaba. Cada paso que daba la empujaba hacia un frente desconocido, un abismo que podía transformar su vida en un instante. Una noche, mientras revisaba los apuntes para su próxima reunión, se encontró reflexionando sobre sus propias capacidades. La mujer que había sido siempre insegura y temerosa se estaba desvaneciendo. Era tiempo de poner en práctica todo lo aprendido. Así, decidió que el lazo con sus colegas debía ser más que solo palabras. Tenía que dar un paso más audaz. Los documentos que había encontrado debían ser entregados a las autoridades. Esa era la única forma de garantizar que no solo hablara de valentía, sino que también actuara de forma contundente. Mientras trazaba su plan en la oscuridad de su habitación, Clara sintió el peso de lo que estaba en juego. Podía ver el punto de no retorno que se acercaba y, al mismo tiempo, lo que significaría realmente para ella. La pregunta seguía ahí: ¿era capaz de ser la voz no solo de sus compañeros, sino también de su propia existencia? Fue en ese momento cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de Hugo, con una corta frase que heló su sangre: «Don Javier ha estado preguntando por ti». Clara dejó caer el teléfono sobre la mesa con un temblor en las manos. La imagen del rostro de don Javier se le venía a la mente, y con ella, un torrente de emociones. Era un Juggernaut del mundo empresarial que se alimentaba de la sumisión ajena. Las palabras de Hugo resonaban como un eco en su cabeza. ¿Tenía la fuerza para enfrentarlo? La decisión se asentó en el fondo de su mente como una piedra en el agua. Clara inhaló hondo, sintiendo la necesidad de tomar el control de su destino. No podía permitir que el miedo la paralizara. Cada minuto que pasaba, la presión aumentaba, y las expectativas de sus colegas se afianzaban como cadenas alrededor de su muñeca. Era hora de tener claro lo que iba a hacer. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero Clara se sintió diferente. Mientras servía mesas, los movimientos eran ahora una danza consciente de acción. Cada gesto aleatorio estaba impregnado de propósito. Esa jornada, los rostros familiares parecieron ser más que simples compañeros de trabajo, eran sus aliados, y la voz de cada uno de ellos contaba. En su pausa, reunió a Hugo y a otros compañeros más comprometidos. Clave en la conversación fue la idea de realizar una reunión en un lugar seguro y neutral. Necesitaban planificar. No podían dejarle espacio a la improvisación, el momento era crítico. Las discusiones se agolpaban y el nerviosismo se sentía en el aire, pero también había un hilo de emoción que las unía. «Vamos a documentar todo esto», propuso Clara, sintiendo cómo daba un paso más allá. «Necesitamos un plan y, más importante, necesitamos convencernos de que todo lo que hacemos tiene un propósito». Sus compañeros estaban listos para seguirla, dispuestos a sortear la tormenta que se avecinaba.
Las horas se convirtieron en días de preparación y estrategias. Clara consultaba a otros empleados dispuestos a brindar más información. Durante este tiempo, descubrió que algunos de ellos tenían habilidades insospechadas. Sasha, por ejemplo, tenía dotes excepcionales para la investigación y se ofrecía a ayudar con la recopilación de evidencia en secreto. La colaboración se tornó fundamental, cada uno aportando su experiencia y perspectiva. Clara nunca había imaginado que el trabajo en equipo podía surgir de un lugar tan desolador. Con cada sesión de planificación, Clara iba reclamando una certeza que la había eludido durante años. Se dio cuenta de que su valía no dependía únicamente de lo que había sido, sino de lo que podía llegar a ser, alguien que no se iba a dejar silenciar. En el fondo, la verdad la guiaba y con ella, el definitivo empoderamiento. Una tarde, mientras revisaba documentos en la biblioteca local, vio a un tipo con un rostro familiar. Era un ex empleado del restaurante. La idealización que había proyectado en Clara se desvaneció cuando él miró a su alrededor con desconfianza. Ella se acercó y le preguntó sobre su experiencia y las razones de su salida. Su mirada de desasosiego le reveló que había más en juego del que parecía. Sus ojos intercambiaron información que valía oro. Fueron días intensos. Clara guardaba cada dato nuevo como una perla en su frasco, pero en la oscuridad de la noche, sus pensamientos la desconcertaban. Cada nuevo descubrimiento implicaba un mayor riesgo. Sin embargo, había alcanzado también la sensación de fuerza que traía consigo al llegar el día D. La adrenalina fluía por sus venas. La reunión estaba programada y había un plan que debía ejecutarse. Clara se sentía preparada, aunque una parte de ella aún dudaba. Justo antes de salir, su mirada se detuvo en el espejo. «Eres más fuerte de lo que piensas», se susurró a sí misma. Estaba decidida a demostrarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió lista para encarar a don Javier. Sin embargo, al abrir la puerta del restaurante, su mente se detuvo en un pensamiento inquietante. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba de un momento a otro? Esa simple noción hizo que su determinación tambaleara. Era hora de actuar, pero la sombra de la incertidumbre la acechaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de desafiar la oscuridad que había elegido enfrentar? La luz del restaurante iluminaba la parte trasera, donde Clara finalmente se reunió con sus compañeros en una pequeña sala privada. La tensión era palpable, el silencio expectante rompido solo por murmullos nerviosos. Todo lo que había planificado, cada estrategia diseñada fue llevada a cabo en un soporífero momento que parecía estirarse indefinidamente. Mirando a sus colegas, Clara se sintió afortunada de tenerlos a su lado. Cada uno aportaba algo único, un conjunto de habilidades que antes habían pasado desapercibidas. Hugo se había convertido en su pilar, su confianza era contagiosa. Pero Clara sabía que la cabeza de la serpiente era don Javier, y enfrentarlo representaba el mayor desafío de su vida. «Vamos a repasar el plan una vez más», dijo ella, consciente de su rol como líder. Necesitaba proyectar seguridad, pero la sombra de la duda seguía danzando en su mente. Los hechos concretos, las pruebas que habían reunido, se convirtieron en anclas sobre las que iba cimentando su determinación. Cada hoja de papel, cada conversación transcrita, le recordaba que no estaba sola en esta lucha. Mientras repasaban el contenido de la carpeta que contenía su investigación, una voz interior la instó a reflexionar: ¿qué la había llevado hasta aquí? ¿Era el deseo de justicia, el ansia de reconocimiento, o simplemente la necesidad de liberarse de sus propios miedos? Clara se esforzó por despejar esas preguntas. No era momento para la indecisión. En su lugar, decidió canalizar toda su energía en convertir la incertidumbre en acción. La hora de la reunión se acercaba y Clara explicó su enfoque una vez más. Si logramos presentar toda esta información de manera que don Javier no pueda dudar de su validez, podríamos hacer que su propia arrogancia juegue en nuestra contra. Esa idea resonó entre sus compañeros. Cualquier flanco que se diera a la arrogancia de su jefe podría volverse utilizado en su beneficio. De pronto, se dio cuenta de que no solo era una camarera, era una estratega. Poco a poco, la idea que había comenzado como un tenue sueño de empoderamiento se transformaba en una misión definida. Cuando llegó el momento de partir hacia la reunión con don Javier,
Clara sintió que cada paso era un avance más frente a sus inseguridades. Mientras cruzaba el umbral, la realidad de su decisión se asentó como un peso en su pecho. La sala estaba llena. El lugar era presidencial, decorado con opulencia pero sumido en una atmósfera de tensión silenciosa. El propio don Javier la recibía con una mirada inquisitiva. ¿Y esta reunión, Clara? ¿Qué necesitas de mí? Sus palabras eran un puñetazo directo a su confianza, pero Clara se obligó a respirar hondo y recordar su propósito. Era hora de exponer no solo los hechos, sino su propio valor. La balanza ya no estaba movida solo por él. Don Javier, comenzó, utilizando un tono firme que resonó en las paredes. Esta reunión es vital para el bienestar del restaurante y de todos los que trabajamos aquí. Mientras las palabras fluían de sus labios, ella sintió que una fuerza innata la empujaba hacia adelante, una voz dentro de ella que antes había permanecido silenciada. Había llegado el momento de tomar la delantera, de mostrar que no era una presa fácil. Sin embargo, cuando don Javier empezó a hablar, su tono se tornó despectivo. Clara sintió como su corazón se aceleraba, pero la chispa de coraje que había encendido no iba a extinguirse fácilmente. No estoy aquí para jugar a la defensiva, pensó. He llegado hasta aquí y no daré marcha atrás. Justo cuando estaba por presentar el primer documento de su investigación, una interrupción inesperada llenó la sala. La puerta se abrió de golpe, un nuevo personaje entró y todo cambió. Clara miró hacia atrás, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría ser y qué impacto tendría en su lucha? La incertidumbre palpaba cada rincón de su ser, y se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. Clara se giró lentamente hacia la puerta, su mente trabajando a 1000 por hora. La figura que había irrumpido en la sala era una mujer de mediana edad, con una presencia imponente. Vestía un traje elegante y sus ojos destilaban una mezcla de determinación y desafío. El murmullo en la sala aumentó, como si el ambiente atrajese electricidad. Mientras sus colegas se miraban entre sí, Clara sintió que la entrada de aquella mujer podría cambiar el rumbo de la reunión. Lo siento por la interrupción, don Javier, pero creo que todos estamos al tanto de que esto no es un campo de batalla, dijo la mujer con una voz clara y resonante. La seguridad en su tono capturó la atención de todos, incluida ella misma. Se quedó inmóvil, observando cómo esa figura, aparentemente ajena, comenzaba a desmantelar el escenario que Clara había construido. ¿Quién es ella?, se preguntó Clara en su interior, mientras cada palabra que pronunciaba la mujer parecía calar más hondo que las de su propio jefe. Soy la abogada del sindicato, continuó la mujer sin vacilaciones. He venido a asegurarme de que se respete el bienestar de todos los trabajadores aquí. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La inesperada asistencia traía consigo complicaciones, pero también un rayo de esperanza. Al menos, pensó Clara, alguien más estaba dispuesto a pelear. Don Javier se acomodó en su silla, visiblemente incómodo. Aquella mujer no era más que un pequeño obstáculo en su camino, pero Clara podía notar que su desdén habitual comenzaba a desvanecerse. Esto es un asunto privado, ¿necesitarías una invitación para estar aquí?, respondió don Javier, derramando veneno en sus palabras. La abogada lo miró con desdén, intensificando la tensión en la sala. No me malinterprete, don Javier. Estoy aquí por las personas, no por usted, replicó la abogada. La firmeza en su voz resonó como un eco de lo que Clara había estado tratando de articular desde el inicio. Una respuesta poderosa que encendió en Clara la chispa de una idea. Si puedo conectarme con esta mujer, podría tener un aliado poderoso, pensó. La aversión y el miedo comenzaban a disiparse. Clara sintió como su mente buscaba nuevas formas de utilizar esa situación a su favor. No solo se trataba de luchar contra don Javier, ahora se trataba también de generar un frente común. Con una determinación renovada, Clara se armó de valor e interrumpió. Permítame presentarle los documentos que he reunido. No se trata de un ataque, sino de la búsqueda de justicia por parte de todos los que trabajamos aquí, dijo, sintiendo que cada palabra se convertía en su espada. La abogada miró a Clara, aliviada, como si en ese momento hubiera encontrado una aliada en su lucha. Don Javier frunció el ceño, ahora atrapado entre dos luchadoras resueltas. Clara sentía que el suelo bajo sus pies se movía, la dinámica se transformaba a su favor.
Lanzó una última mirada a sus compañeros de equipo, la conexión. El compromiso presente parecía vibrar en el aire, pero entonces, mientras comenzaba a abrir la carpeta con documentos, un detalle la detuvo. Notó que había un nombre en uno de los documentos, algo que podía desatar la tormenta perfecta, una información que, de ser revelada, habría consecuencias devastadoras. La revelación la llenó de adrenalina, pero también de miedo. ¿Debería arriesgarlo todo ahora?, pensó. La pregunta se convirtió en un eco en su mente, creciendo como una sombra sobre su determinación. Clara sintió como su corazón se aceleraba. El futuro de su carrera y la lucha por la justicia pendían de un hilo. Mientras los ojos en la sala se fijaban en ella, Clara se dio cuenta de que había llegado a un punto decisivo. Era el momento de actuar, pero también de ponderar las consecuencias de sus decisiones. La decisión estaba en sus manos, y la línea divisoria entre el triunfo y el colapso se esfumaba con cada latido. Con un respiro profundo se preparó para hablar, preguntándose si estaba lista para enfrentar no solo a don Javier, sino a la verdad que cada revelación podría desatar. ¿Podría realmente arriesgarse a revelar lo que sabía? Y así, con el peso del mundo sobre sus hombros, su historia estaba lejos de terminar. Clara sintió una oleada de incertidumbre mientras enfrentaba a sus colegas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente tambaleante se llenó de resoluciones. La figura de la abogada, firme y decidida, ofrecía un ejemplo de audacia que ella anhelaba emular. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió capaz de comandar su destino. «Voy a dar un paso adelante», se dijo a sí misma, y en su interior, el eco de su convicción comenzó a resonar. A cada momento, el tiempo parecía dilatarse, haciendo que cada segundo fuera un mar de posibilidades. Su mirada no se apartó del documento que ahora sostenía en su mano, consciente de que encerraba no solo decisiones profesionales, sino éticas. «Esto podría costarme más de lo que puedo permitir», pensó, pero la duda ya no la paralizaba. Con un movimiento decidido, comenzó a desgranar lo que sabía sin dejar que el miedo la ahogara. «Este no es solo un trabajo, es nuestra dignidad», pensó mientras decidía destacar el impacto que tenía la gestión de don Javier en las vidas de sus compañeros. A medida que hablaba, Clara sentía como su voz se alzaba con cada palabra. Describía los recortes salariales injustificados, el acoso sistemático y las promesas rotas. La sala, antes repleta de murmullos nerviosos, guardaba ahora silencio, todos escuchaban, cautivados por su valentía. La abogada sonreía, buscando en Clara la audacia que había empezado a florecer. Fue entonces cuando Clara alcanzó el nombre en el documento. El latido de su corazón se intensificó al pronunciarlo en voz alta. «Y aquí está el nombre del empresario que ha estado conspirando con don Javier, el mismo que ha bloqueado todos nuestros intentos de mejorar nuestras condiciones». Cada palabra parecía una pieza de dominó que podría derribar todo lo que había construido aquel magnate. La reacción colectiva fue inmediata. Murmullos de incredulidad llenaron el aire. La abogada inclinó la cabeza, como si eso confirmara que Clara estaba a punto de cruzar un umbral irreparable. Esto podría desatar un escándalo, pensó Clara, sintiendo la enorme responsabilidad de esa revelación. Su resolución interior se asentó, pero la presión también crecía. Don Javier cambió de expresión, ahora despejado por el horror. Clara sintió que había girado el rumbo de la batalla a su favor, sin embargo, el momento se tornó tenso. La sala estaba ahora llena de miradas inquietas, pero Clara comprendía que había una mayor fuerza en su decisión. ¿Valdrá la pena? Este es el acto que puede cambiar nuestras vidas. No puedo retroceder ahora, deliberó. Sus pensamientos eran como un torbellino. Aquella información podía hacer que su juicio fuera cuestionado, o podría erigirla como una líder. Clara se sintió atrapada entre el compromiso con la verdad y el miedo al posible ostracismo. Cada opción podía definir su carrera, sus valores, su futuro. «Debo ser previsora», decidió, «pero no puedo dejar que el miedo decida por mí en un instante». Decidió que lo primordial era cumplir con su deber. Dijo con firmeza: «Si no me posiciono ahora, lo que hemos pasado no contará. No solo peleamos por nuestros derechos, sino por el futuro de todos los que están detrás de nosotros. Debemos hacer ruido». Esa frase tuvo un eco poderoso, resonando en los corazones de quienes la escuchaban.
El silencio se rompió cuando la abogada asintió en aprobación. Pero antes de que cualquier otro sonido pudiera surgir, don Javier interrumpió súbitamente, su voz cargada de furia. «¿Crees que esto te salvará, Clara? Pero no tienes ni idea de las repercusiones de tus acciones, claramente». Clara no estaba dispuesta a ceder, pero la advertencia de don Javier le cayó como una losa. A medida que el temor se colaba en su mente, se recordó a sí misma: «Esta es mi lucha». La batalla apenas comenzaba, y las consecuencias se hacían evidentes. La urgencia de actuar estaba en el aire, junto a la sospecha de que lo que había desatado podría desbordarse en algo inesperado. Reflexionando en su interior, necesitaba evaluar no solo sus sentimientos, sino también las alianzas y lealtades que surgían a su alrededor. La lucha se tornaba más intensa, pero Clara sentía que estaba a un paso de hacer la diferencia. Y mientras la sala contenía la respiración, Clara sabía que había llegado a un punto crucial. La decisión de dar un paso más hacia una verdad que podría cambiarlo todo estaba casi al alcance de su mano. Sin embargo, la pregunta que la acechaba era: ¿estaré lista para los efectos en cadena que esto pueda desatar? La tensión se palpaba. Clara estaba a punto de descubrir que el verdadero riesgo no solo era exponer a don Javier, sino también a ella misma. La lucha apenas comenzaba. Clara respiró hondo y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. Hoy era el día en que su vida cambiaría para siempre. Había pasado semanas preparándose, recogiendo pruebas y estableciendo vínculos con sus compañeros. Había superado el miedo que la había acosado por tanto tiempo, convirtiéndose en la voz que había olvidado que tenía mientras se encontraba frente a don Javier y la abogada. Una oleada de claridad la envolvió. Sabía que no había vuelta atrás, su camino era irreversible. Su decisión de hablar la había llevado a este momento, y no iba a permitir que el miedo socavara su determinación. Don Javier, comenzó con voz firme, las pruebas que he recopilado demuestran sus prácticas deshonestas y el daño que ha causado a decenas de empleados que, como yo, dependen de este lugar para sobrevivir. Sus palabras se deslizaban por la sala como una cascada, llenando cada rincón de la verdad que había decidido representar. El magnate en su silla se encogió, su habitual desprecio se tornó en incomodidad. La abogada sonrió levemente, reconoció la transformación en Clara. El temor había dado paso a una firmeza que iluminaba la sala. «Usted no puede seguir ignorando esto», continuó Clara, apuntando con uno de los documentos que había preparado. «A partir de hoy, no solo denunciaré estas irregularidades ante las autoridades, sino que también me aseguraré de que todos los que han sido afectados tengan voz». Un silencio abrumador siguió sus palabras, y la mirada de Clara se encontró con la de sus compañeros, que la observaban con una mezcla de admiración y orgullo. Sin embargo, a medida que la tensión aumentaba, Clara sentía que había un punto de inflexión. Había llegado lejos, pero el final del juego aún no estaba a la vista. Don Javier, buscando recuperar el control, intentó desacreditarla. «¿Y quién te crees para retarme? No eres más que una camarera que juega a ser activista», espetó, su tono venenoso. Pero Clara no se dejó intimidar esta vez. «Soy más que eso, don Javier. Soy parte de esta comunidad que ha sido olvidada bajo su dominio», retó, sintiendo que sus palabras hacían eco en las mentes y corazones de todos los presentes. «A partir de ahora, ya no seré una voz en la sombra. He reunido el apoyo necesario para llevar esto más allá de estas cuatro paredes». En ese momento, la abogada tomó la delantera. «Don Javier, su tiempo de impunidad se ha acabado. Esta reunión es solo el principio de un proceso que afectará su posición como empresario. Nuestros abogados están listos para presentar esta documentación a las autoridades competentes. Así que, si tiene algo que decir o presentar a su defensa, este es el momento». La incredulidad del magnate creció. La mera idea de haber sido acorralado por una camarera y una abogada era un golpe a su orgullo. Clara disfrutó la sensación de poder que emanaba entre los presentes. La balanza se había inclinado a su favor. Mientras la abogada comenzaba a presentar los documentos, Clara sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Pasar de ser la mujer temerosa que se escondía detrás de la barra a una líder capaz de desafiar al poder era la transformación más sorprendente. Reconocer que su voz, su historia, importaba, fue el paso decisivo que cambió su vida.
Cuando los murmullos se calmaron y la abogada terminó de presentar el caso, don Javier, a pesar de todo su desprecio, sabía que la situación era insostenible. «Esto no ha terminado», fue todo lo que pudo afirmar, aunque su tono había perdido la fuerza furiosa que lo caracterizaba. En ese momento, Clara sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano. La reunión concluyó con la promesa de acciones legales, un acuerdo verbal que se sentó como un hito en la historia del restaurante La Casa de las Flores. Clara sabía que la lucha no había terminado, pero el primer paso había sido dado. Sintiéndose aliviada, supo que había reclamado algo que le había sido negado toda su vida, su valor. Cuando salieron de aquella reunión, sus compañeros la esperaban con sonrisas y abrazos. Clara había logrado demostrar que su lucha no era solo por ella, era por cada persona que había sentido el peso de la opresión. No solo se había enfrentado a don Javier, sino que se había redefinido a sí misma. Cada pequeño paso había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. Finalmente, Clara se detuvo en el vestíbulo y comprendió algo fundamental. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Había conquistado más que un conflicto, había encontrado su voz, su identidad en ese instante, su futuro se dibujó con colores brillantes, y la satisfacción de haber tomado el control la llenó de una confianza genuina. Ahora le tocaba a ella liderar, unir voces y crear un espacio donde todos pudieran alzar su voz. Esa lucha acababa de empezar y Clara estaba decidida a ser la portadora de un cambio real. No duden en suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Es crucial para que más personas conozcan estas historias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, su opinión importa. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.